Escucha, si has intentado dejar las drogas y siempre recaes, no es debilidad. La neurociencia acaba de descifrar la razón oculta. Tu cerebro está secuestrado, no roto. Por primera vez, revelaré los 15 pasos clínicamente probados para liberarte, y que solo el 2% conoce. Pero hoy no solo te diré cómo. Al final verás a Antonio, ex adicto durante 15 años, que recuperó a su familia, su dinero, su felicidad y su dignidad, y cómo tú puedes ser el próximo en lograrlo. Pero primero de todo, ¿qué es la adicción y por qué es tan difícil salir? Cuando Antonio llegó por primera vez al Instituto del Bienestar, lo hizo en silencio. Tenía los ojos hundidos, el cuerpo tembloroso y el alma hecha trizas. Nos dijo: no sé por qué sigo cayendo. No quiero, pero es como si algo me obligara. Y tenía razón. La adicción no es una falta de voluntad, es un secuestro del cerebro. Imagina que tu sistema de recompensa es una brújula. Las drogas la desmagnetizan. Ya no apunta al norte. Ahora solo señala una cosa: consumir. ¿Y sabes lo más perverso? Que al principio te dan alivio, pero después te lo quitan todo. Te quitan el control, te quitan la alegría real, te quitan tu reflejo en el espejo. Y cuando intentas dejarlo, el cerebro grita: ¡peligro! Como si estuvieras dejando de respirar. Por eso Antonio no podía simplemente decidir dejarlo. Tenía que reentrenar su mente, reconstruir su vida y recuperar su norte. Y eso es exactamente lo que estás a punto de aprender tú también. Paso 1. Reconócelo sin miedo. Durante meses, Antonio repetía una frase como escudo: yo no tengo un problema, yo lo controlo. Pero un día su hija de 6 años, que apenas le hablaba, se le acercó y le preguntó: Papá, ¿por qué estás siempre tan triste? Esa frase fue como un cuchillo, pero también fue el inicio de su despertar. Admitir que tenía una adicción no lo hizo débil, lo hizo valiente, lo hizo real. Fue el momento en que recuperó el timón del barco. Ejercicio práctico para ti, como el que hicimos con Antonio en su primer día. Escribe en un papel: ¿qué me está costando aceptar? ¿Cómo ha afectado esto a mi vida? ¿Qué parte de mí quiere sanar? Porque no se puede curar lo que no se nombra. Y si tú estás aquí, viendo esto, ya diste el primer paso. Paso 2. Busca ayuda profesional. Lo primero que hizo Antonio fue decirnos: no creo en psicólogos. Solo vine porque mi madre me obligó. Lo entendimos. La mayoría llega así, con miedo, con dudas, con resistencia. Pero le ofrecimos algo diferente: escucha sin juicio y ayuda concreta. Un plan basado en evidencia científica. Terapia cognitivo-conductual, apoyo en grupo, acompañamiento emocional diario. Y poco a poco, Antonio empezó a confiar. ¿Has pedido ayuda profesional alguna vez? Si no lo has hecho, ¿qué te lo impide? ¿Es orgullo? ¿Vergüenza? ¿Miedo a fracasar de nuevo? Recuerda lo que le dijimos a Antonio aquel día: nadie sale solo de un pozo. Paso 3. Elimina todo acceso a las drogas. El tercer paso fue duro. Antonio tuvo que romper con todo lo que lo conectaba a su antigua vida. Borró los contactos de sus proveedores. Cambió su número de teléfono. Dejó de ir a ciertos barrios, bares, fiestas. Pero hubo un detalle que nunca olvidaremos. Entró a su habitación, encendió una vela y empezó a tirar uno a uno los objetos que usaba para consumir. Era como si se despidiera de un fantasma que le había robado los mejores años de su vida. Metáfora que le dimos aquel día: estás empezando una nueva vida. No tiene sentido llevar en la mochila lo que te hundió. Cambia tus redes sociales asociadas con las drogas. Cambia tu ruta habitual. Cambia tu música si te recuerda al consumo. Cambia tu ropa y tu olor si te conecta con ese mundo. Porque los detalles también detonan. Cerrar esas puertas da miedo, pero dejarlas abiertas es como dejar dinamita encendida bajo la cama. En el próximo paso descubrirás el error más común que cometió Antonio y que casi lo hizo recaer por 4ª vez. Si tú no lo corriges, también podrías caer en el mismo agujero, una y otra vez. Pero si lo superas, habrás dado un salto definitivo hacia tu libertad. Paso 4. Identifica tus desencadenantes. Antonio llevaba 3 semanas limpio. Dormía mejor, comía más, iba a terapia, parecía estable, hasta que recibió un mensaje que le heló la sangre. Solo leer ese nombre ya me activó la ansiedad. Nos dijo. Ahí entendió lo que muchos ignoran. Las drogas no solo están fuera, también están en tus asociaciones mentales. Una persona, un lugar, una canción, un estado emocional como la soledad, el aburrimiento o el estrés.
Le ayudamos a trazar su mapa de minas, como si su mente fuese un campo y cada detonante una trampa oculta. Haz lo mismo ahora. Piensa y anota qué lugares te desestabilizan, quiénes te empujan directa o indirectamente a consumir, qué emociones te hacen vulnerable. Y recuerda, evitar un desencadenante no es huir. Es como esquivar una ola cuando aún no sabes nadar. Antonio nos dijo una vez: No sé si me engancharé a correr como me enganché a consumir, pero al menos no me destruye. Al principio todo le parecía insípido, hasta que empezó a notar cosas pequeñas. El aire frío en la cara, el cuerpo más fuerte, dormir sin sobresaltos, sonreír sin tener que fingir. Después vino la pintura, la música, incluso la cocina. Cada una era como una grieta de luz en su antigua cueva. Aquí está la clave científica que muchos ignoran. Tu cerebro sigue necesitando dopamina, pero puedes enseñarle a obtenerla de nuevas fuentes. ¿Qué hacías antes que te hacía sentir vivo? ¿Hay algo que te dé alegría aunque sea solo un poco? Hazlo hoy, no cuando te sientas mejor, porque esa acción es parte de tu curación. Reemplazar el placer tóxico por actividades gratificantes es una de las estrategias científicas para dejar las drogas sin recaer. Paso 6. Construye una red de apoyo. El día que Antonio llegó a su primer grupo de apoyo, no dijo ni una palabra. Estaba cerrado, a la defensiva, pero escuchó a otros hablar de culpa, ansiedad, recaídas, desesperación, y entonces lo dijo. Pensaba que era el único que vivía con miedo cada día. Ese fue su punto de inflexión. Poco a poco se fue abriendo a los demás. Empezó a recibir mensajes de apoyo en los días malos. Dejó de mentir. Y por primera vez en años, sintió que pertenecía a algún lugar. ¿Tienes al menos una persona que te escuche sin juzgarte? Si no, búscala, porque la recuperación no se construye en soledad. Y si no la encuentras cerca, escríbenos en el Instituto del Bienestar. Al principio Antonio pensaba que un grupo de ayuda era un círculo de gente abrazándose y llorando. Hoy dice, es como una segunda familia, pero sin cenas incómodas. Crear una red de apoyo emocional es uno de los principales factores de éxito en cualquier proceso para dejar las drogas de forma definitiva. Antonio no se salvó porque fuera fuerte, se salvó porque por fin dejó que otros lo acompañaran. Pero entonces ocurrió lo que más temía: recaída, y por poco lo arruina todo. A continuación, descubrirás cómo Antonio aprendió a gestionar el estrés, la ansiedad y los impulsos, y por qué eso cambió su vida para siempre. Paso 7. Aprende a gestionar la ansiedad y el estrés. Antonio había pasado casi 2 meses limpio. Parecía estable, pero por dentro algo hervía. Sentía como si mi cuerpo gritara sin hacer ruido, nos dijo. Fue un viernes. Su jefe le gritó. No pudo dormir. Discutió con su ex por teléfono. Y de pronto, ya no pensaba, solo actuaba, recaída. Al día siguiente volvió al grupo y dijo: no fue la droga la que me ganó, fue la ansiedad. Aquí entendió algo fundamental. La adicción no solo es química, es también una estrategia de regulación emocional, fallida. Empezamos a enseñarle técnicas basadas en evidencia, respiración profunda, meditación, técnicas de relajación, diario emocional. ¿Cómo gestionas tú la tensión cuando sientes que vas a explotar? Si no tienes una respuesta sana, la droga volverá a ofrecértela. Aprender a gestionar el estrés es uno de los pilares científicos más importantes para evitar recaídas en adicciones. Antonio no recayó por debilidad. Recayó porque su cuerpo no sabía otra forma de calmar el dolor. Paso 8. Desarrolla una mentalidad de recuperación. Después de su recaída, Antonio cayó en una espiral de culpa. Soy una decepción, siempre lo arruino, esto no tiene sentido. Lo ayudamos a desconstruir esa narrativa destructiva. Porque la recaída no es el final, es parte del camino. Le pedimos que hiciera un ejercicio. Cada mañana, al despertarse, debía escribir 3 frases. Estoy avanzando, aunque duela. Hoy tengo una oportunidad. Estoy entrenando a mi cerebro, no castigándome. Y poco a poco, algo cambió. Ya no hablaba como un adicto que intenta resistir, sino como un ser humano en transformación. ¿Qué te dices a ti mismo cuando fallas? ¿Te castigas o te acompañas? Una mente que se insulta no puede sanar. Una mente que se entrena puede reconstruirlo todo.
Adoptar una mentalidad de recuperación es una estrategia clave para lograr una desintoxicación duradera y sostenible. Paso 9. Perdónate si tienes una recaída. En su tercera recaída, Antonio no volvió durante 2 semanas. Pensó que ya no merecía ayuda, hasta que recibió este mensaje de uno de sus compañeros. Aquí no vienes a demostrar nada, vienes a sanar, y eso lleva tiempo. Esa tarde, por primera vez, lloró frente a los demás sin pedir perdón. Entendió que perdonarse no es excusarse, es abandonar el látigo interno que alimenta la adicción. ¿Has recaído alguna vez? ¿Te has hundido en la culpa? Haz esto ahora. Escribe 3 cosas que has aprendido de ese tropiezo, y luego pregúntate, ¿quién seré si no me rindo? Cada recaída puede ser un retroceso, o un recordatorio brutal de que aún estás vivo y a tiempo. Saber cómo afrontar una recaída sin hundirse en la culpa es una de las claves para lograr una recuperación emocional sólida en personas con adicción. Después de tantas caídas, algo cambió. Antonio dejó de luchar contra las drogas y empezó a comprometerse con su nueva vida. A continuación, descubrirás cómo construyó su propósito y cómo pasó de ser un sobreviviente a un guía para otros que aún están perdidos. Paso 10. Redescubre quién eres sin drogas. Después de meses sin consumir, Antonio empezó a notar un vacío extraño. Ya no tenía impulsos, pero tampoco sabía quién era sin la adicción. He pasado tantos años huyendo de mí que no sé a quién volver ahora. Ese fue el siguiente paso, redescubrir su identidad. Le propusimos un reto. Durante una semana, debía escribir una frase cada día completando esto. Yo soy alguien que sabe escuchar. Yo soy alguien que aún siente la música. Yo soy alguien que quiere volver a confiar. Cada afirmación era un ladrillo nuevo en su reconstrucción interior. Pregunta al espectador, ¿quién eras tú antes de la adicción? ¿Qué parte de ti quedó dormida y espera volver a despertar? No eres lo que consumiste. Eres lo que decides recuperar. Reconstruir la identidad personal es una de las claves más profundas para lograr una rehabilitación real y duradera. Paso 11. Encuentra un propósito mayor. Hubo un día en que Antonio nos dijo, Hoy no sentí ganas de consumir, pero tampoco sentí ganas de nada. Ahí entendimos que había vencido el veneno, pero aún no había encontrado una razón para vivir. Le propusimos un ejercicio, escribir su declaración de sentido. ¿Por qué quieres estar limpio? ¿Para quién vale la pena luchar? ¿Qué cosas aún no has vivido? Antonio escribió, Quiero poder mirar a mi hija y saber que soy un buen padre. Quiero ser alguien a quien yo mismo pueda admirar. A partir de ahí, algo cambió. Comenzó a acompañar a otros en recuperación. Organizó una charla en su barrio. Empezó a sentir orgullo, no ego. Orgullo auténtico. Pregunta para ti. ¿Qué harías con tu vida si no te persiguiera la adicción? La droga te da un alivio corto. El propósito te da dirección para toda la vida. Tener un propósito vital sólido es uno de los elementos más poderosos para evitar la recaída en personas que luchan contra la drogadicción. Paso 12. Crea relaciones sanas y auténticas. Una de las heridas más profundas que dejó la adicción en Antonio fue la pérdida de vínculos auténticos. Había mentido, había desaparecido, había traicionado la confianza de quienes más lo amaban. Pero ahora estaba limpio y quería reconstruir. Le dimos una pauta clara. Una conversación honesta por semana, sin justificarse, sin manipular, solo con apertura. La primera fue con su madre, la segunda con su hermana y la más difícil, con su hija. ¿A quién necesitas pedirle perdón? ¿Con quién necesitas reconstruir la confianza, no con palabras, sino con hechos? No eres culpable del daño que hizo tu adicción, pero sí eres responsable de lo que haces con lo que queda. Restaurar las relaciones familiares y afectivas es uno de los componentes esenciales en los programas de recuperación de adicciones con enfoque integral. Antonio ya no era un adicto luchando. Era un hombre reconstruido, pero aún quedaba un paso más: aprender a sostener ese nuevo yo todos los días y descubrir cómo ayudar a otros sin volver a caer. Y ahora los 3 últimos pasos y la escena final que te emocionará y te inspirará para siempre. Paso 13. Ayuda a otros cuando estés preparado. Un día Antonio nos dijo, Creo que ya no quiero esconderme más, quiero contar mi historia. Le ayudamos a prepararse, no para dar lecciones, sino para convertir su dolor en faro para otros. Lo primero que hizo fue acompañar a nuevos miembros en el grupo, escuchar sin interrumpir, abrazar sin juzgar, y cuando dio su primera charla,
temblaba. Pero al terminar, alguien del público se le acercó y le dijo: Me hiciste creer que yo también puedo. Fue entonces cuando Antonio entendió algo profundo. La adicción me quitó muchas cosas, pero ahora incluso eso puede servir para sanar a alguien más. ¿Qué pasaría si tu historia también tuviera un propósito? ¿Qué pasaría si tus cicatrices fueran el mapa para otros que aún están perdidos? Cuando ayudas a otros desde tu herida sanada, dejas de ser víctima, te conviertes en guía. Contribuir a la recuperación de otros es una de las estrategias más eficaces para consolidar tu propia recuperación emocional y prevenir recaídas. Paso 14. Comprométete con tu nueva vida. Ya no bastaba con resistir la tentación, ni con mirar hacia atrás con dolor. Ahora tocaba algo más difícil y más hermoso: sostener lo que había construido. Antonio se marcó rutinas nuevas. Empezó a trabajar a tiempo parcial en un proyecto comunitario. Se comprometió a no aislarse. Se regaló cosas pequeñas: una tarde de cine con su hija, un paseo en bici, un libro. Antes solo vivía en modo supervivencia. Ahora empiezo a diseñar mi vida. ¿Tú qué harías si pudieras volver a diseñar tu vida desde hoy? ¿Qué versión tuya quieres cultivar? No se trata solo de dejar las drogas. Se trata de crear una vida tan significativa que ya no necesite anestesia. El compromiso activo con nuevas rutinas saludables es uno de los pilares fundamentales para una recuperación estable a largo plazo. Y ahora el último paso. Paso 15. Celebra tu transformación y sigue caminando. La primera vez que Antonio celebró su propio avance fue cuando cumplió 1 año sin consumir. No hizo una fiesta, no publicó nada en redes. Solo se regaló una tarde para mirar atrás y dijo en voz baja: Gracias por no rendirte conmigo. En el Instituto del Bienestar lo acompañamos ese día. No como paciente, sino como ejemplo vivo de que es posible. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué pasaría si tú fueras el siguiente? ¿Qué pasaría si tu historia se convirtiera no en algo que te avergüenza, sino en algo que te honra? No eres la caída. Eres quien se levantó cuando todo parecía perdido. Celebrar logros y sostener el camino son aspectos clave en los programas integrales de salud mental, desintoxicación emocional y resiliencia postadicción. Hoy has conocido los 15 pasos comprobados por la ciencia para salir de las drogas. Pero no como teoría, sino a través del viaje real de alguien que pasó por todo y decidió volver a vivir. Reconoció su adicción, buscó ayuda, se cayó y se levantó. Recuperó su identidad, construyó vínculos y ahora ayuda a otros. ¿Cuál de esos pasos es el más urgente para ti? Y a continuación, lo prometido. ¿Qué obtienes si aplicas todo esto? Recuperas tu salud, tu autoestima resucita, tus relaciones florecen, tu mente se aclara, tu libertad vuelve. Y lo más importante, vuelves a sentir que tu vida vale la pena. Abajo en la descripción te podrás descargar el esquema de los 15 pasos para repasarlo cuando lo necesites. Y ahora te toca a ti. Aplica lo anterior, sé constante y prémiate por cada avance. Consulta tus dudas en los comentarios para que podamos ayudarte. En el Instituto del Bienestar sabemos que puedes conseguirlo y te apoyamos. La recaída no te define, la esperanza sí. Y tú, aún estás a tiempo. ¿Te ha emocionado esta historia? Dale like para que más personas puedan descubrir este mensaje de esperanza. Comenta qué paso te ha tocado más y cuál aplicarás primero. Suscríbete para recibir más herramientas para transformar tu vida y la de tus seres queridos. Si quieres profundizar más, visita institutodelbienestar.com. Allí puedes descargar gratis nuestra guía completa, Cómo ser más feliz. ¿Y cómo puedes agradecernos todo lo que te damos gratis? Haciendo una cosa: contribuye a la felicidad de los demás y no hagas daño a nadie, a ningún ser sintiente. Porque no se puede encontrar la felicidad en el egocentrismo, sino en el altruismo y la benevolencia. Y firma en nuestras campañas que encontrarás abajo en la descripción. Y recuerda, si este vídeo tocó tu corazón, compártelo. Porque el mundo necesita más historias de personas que sí lo lograron. La adicción te robó mucho tiempo, pero no puede robarte el futuro.